Bienvenidos muchachos a este video sobre espectrofotometría. Bueno, respecto a la espectrofotometría, vamos a repasar algunas cosas que ustedes ya vieron en teoría. Se emplea para cuantificar sustancias, empleando reactivos que en algunas ocasiones permiten obtener un compuesto coloreado, generalmente, y lo que se va a medir en el equipo es proporcional a la coloración que se produce en esta reacción. Es una de las técnicas que se emplea más ampliamente para cuantificar sustancias en bioquímica. En general, los exámenes de química de rutina como glicemia, colesterol, triglicéridos, creatinina, BUN, emplean esta espectrofotometría para hallar la concentración de estas sustancias. Se basa principalmente en que las moléculas absorben radiación y se va a ver influenciado por el pH en el que se encuentra la solución, por la temperatura de la reacción. En teoría les mencionaron a ustedes que existen varios rangos de luz. Lo que se lee en espectrofotometría se encuentra en el rango visible de luz. Para los otros rangos se emplean equipos especializados. Bueno, estos son los dos equipos que tenemos en el laboratorio. Este es un espectrofotómetro sencillo que tiene capacidad para medir una celda. Este es otro espectrofotómetro que tiene capacidad para medir 4 celdas. Es un poco más reciente, entonces vamos a basar la explicación en este último. Bueno, hay algo que debemos tener claro y es el concepto de absorbancia y transmitancia. Esta es una imagen de la celda que se emplea para leer en el equipo espectrofotómetro. Sobre esta celda siempre va a incidir un haz de luz y la celda, dependiendo de la concentración que tenga de la sustancia, va a absorber cierta cantidad de luz y va a dejar pasar la luz que no se absorbe, de modo que si yo sumo la luz que absorbe la celda y la luz que pasa, voy a tener esta luz inicial, que es lo que representa esta fórmula. La luz que incide sobre la celda es igual a la luz que se absorbe y la luz que se deja pasar. Entonces, si esta sustancia absorbe mucha luz, va a dejar pasar poca luz. Por el contrario, si absorbe poca luz, va a dejar pasar mucha más luz. Por eso se dice que la relación entre la transmitancia, que es la luz que se deja pasar, es inversamente proporcional a la luz que se absorbe. En el caso de cuando se emplea el agua como el blanco, esa agua no va a absorber ningún tipo de luz, entonces la absorbancia en esa ocasión va a ser cero y se va a transmitir la totalidad de la luz que se dejó incidir. Entonces en esos casos la transmitancia va a ser del 100% cuando se emplea agua. Lo que muestra este esquema es cómo funciona el equipo. Tenemos una fuente de luz o una lámpara que generalmente es de tungsteno. Emite una luz que es la luz que incide sobre esta celda, entonces esta celda es la misma que vemos acá. Dependiendo de la concentración que tenga esta suspensión, va a absorber cierta cantidad de luz, eso va a ser registrado por el equipo y nos va a dar el dato de absorbancia. En el caso de los equipos que manejamos en el laboratorio, también nos va a dar el valor de transmitancia de forma simultánea. Entonces este es el equipo, como lo veríamos visualmente. Esta es una tapa que nos está cubriendo el portaceldas, que es donde vamos a ubicar las celdas, como su nombre lo dice. Esta es una palanca que nos permite mover las posiciones para pasar de la celda 1 a la celda 4 de forma progresiva. Esta es una pantalla LCD y este es el teclado general del equipo que explicaremos más adelante. Cuando abrimos el equipo, entonces, cuando levantamos esta tapa del portaceldas, vemos todo este portaceldas que tiene capacidad para 4 celdas, es lo que vemos aquí más ampliado. En cada uno de estos espacios podemos incluir una de las celdas de 1 centímetro. Este es de nuevo nuestro equipo. Aquí, como vemos en la primera posición, ya tenemos puesta una celda.
Esto es ampliado, que sería el portaceldas, entonces en este primer espacio estaría esa celda. Con esta palanca entonces nosotros vamos moviendo a una para que la luz pase a través de cada una de estas celdas y poder tomar la medida de cada una de ellas. Entonces aquí vemos un poco más ampliado cómo sería el interior. Tenemos nuestro portaceldas, en este caso tenemos dos celdas dentro del equipo. Estos orificios que ven a los lados es por donde pasa el haz de luz, entonces ese haz de luz atraviesa la celda. Dependiendo de la cantidad de sustancia que estemos midiendo, esta celda entonces va a absorber cierta cantidad de luz y eso es lo que nos va a registrar el equipo. Esto sería como se ve la pantalla, entonces el equipo nos puede medir absorbancia o transmitancia principalmente. Estas serían las teclas con las cuales se puede ubicar la longitud de onda que deseamos de acuerdo a la sustancia que vamos a medir. Este sería la tecla para entrar al menú para organizar esa longitud de onda, para seleccionarla. Estas dos teclas nos sirven para confirmar cualquier selección que tengamos aquí en la pantalla. Y esta es una tecla que serviría para imprimir en caso que tuviéramos conectada una impresora al equipo. Y la tecla que presionamos cuando vamos a seleccionar el 0% de absorbancia, que siempre se debe hacer como el primer paso cuando se va a hacer cualquier lectura. Y esta tecla serviría para cambiar el modo. Si yo quiero que lo que me lea primero aquí es absorbancia o transmitancia, o cualquiera de los programas que yo quiera tener en el equipo, entonces a través de esta tecla lo cambiaría. Bueno, este es de nuevo nuestro equipo, entonces una vez que nosotros vamos a empezar a medir, lo primero que hacemos es introducir la celda en el equipo y hay que seguir una serie de pasos que vamos a explicar. El primer paso entonces es seleccionar la longitud de onda que deseamos medir, entonces con esta tecla la presionamos. Luego con estas teclas aumentamos o disminuimos dependiendo de la longitud de onda que queramos ubicar. Una vez escojamos nuestra longitud de onda, en este caso del ejemplo 580 nanómetros, como nos está indicando el número 3, le vamos a decir con esta tecla que vamos a confirmar nuestra selección. Una vez que ya la confirmamos, nos disponemos con la celda que ya estaba introducida en el equipo, con agua o con reactivo, dependiendo de la técnica que estemos realizando, a marcarla como el 0, que este va a ser nuestro 0% de absorbancia. En ese caso el equipo nos mostraría lo que está acá. Nos confirma que tenemos un 0% de absorbancia y un 100% de transmitancia. Entonces confirmamos en el equipo que nos tomó esa selección. En este caso, como era agua, la absorbancia va a ser 0 y la transmitancia 100%, porque recordemos que son inversamente proporcionales. Una vez que entonces ya se programó la longitud de onda, se puso el blanco que nos indica o con el cual le decimos al equipo cuál es la absorbancia de 0, procedemos a leer las muestras. Entonces cuando leemos la muestra, cuando ponemos esa segunda celda en el equipo con la muestra, él nos va a indicar acá un valor de absorbancia y simultáneamente un valor de transmitancia. Y así procedemos ya a seguir leyendo las siguientes celdas, que pueden ser de muestra o pueden ser patrones. Ya no tenemos que modificar nada acá en la pantalla del equipo. En este caso entonces siempre vamos a ubicar primero el blanco, porque es lo primero que debemos decirle al equipo cuál es nuestro 0 de absorbancia o 100% de transmitancia, y después procedemos a ubicar el patrón o las muestras. Podemos tener un patrón y una muestra, un patrón y dos muestras, o dependiendo de lo que vayamos a leer, pero siempre primero el blanco. Entonces serían estas celdas que vemos acá, el blanco ubicado y el patrón la segunda. Bueno, entonces recordemos que en este espectrofotómetro podemos hacer varias mediciones. Una es la curva espectral. En el caso de la curva espectral
se va a preparar una solución o una disolución de una sustancia. Esto se va a leer en el equipo y se va a construir una curva espectral como su nombre lo dice. Entonces voy a leer una única solución a diferentes longitudes de onda para determinar cuál es la longitud de onda en la cual ese compuesto absorbe. En el caso de la curva de calibración, tengo de una sola sustancia diferentes concentraciones. Se proceden a leer en el equipo a la misma longitud de onda para construir una curva de calibración y posteriormente, usando esa curva de calibración, hallar la ecuación de la recta y determinar la concentración de alguna sustancia. Entonces, en este caso se leen diferentes concentraciones de una misma sustancia a una sola longitud de onda. Bueno, esto es como podríamos ver la muestra ya en las celdas. Todas estas soluciones se preparan en tubos y después se pasan a las celdas, que son celdas de 1 centímetro de paso de luz, y son las celdas que nos van a permitir leer en el equipo. Entonces tenemos un blanco, un ejemplo de cómo se vería un patrón de determinada determinación con determinado reactivo y cómo se verían las muestras. Y estas son otras tonalidades que pueden tomar las soluciones que preparemos para leer en el equipo y otros ejemplos de celdas un poco más angostas. Bueno, entonces lo que se plantea en el laboratorio es realizar una curva espectral. Entonces, para retomar lo que ya mencionamos respecto a cómo se realiza en la curva espectral, al final voy a obtener una gráfica de longitud de onda versus absorbancia. Lo que me permite obtener esta curva espectral o curva de absorción es obtener la longitud de onda a la cual el compuesto absorbe más, que es la longitud de onda ideal. ¿Listo? Cuando realizo la curva de calibración, la gráfica va a ser concentración, recuerden que es una sola solución a diferentes concentraciones, y la absorbancia. Entonces, ¿para qué me sirven esos datos de concentración y absorbancia? Para elaborar la ecuación de la recta. Cuando elaboro esa ecuación de la recta, voy a obtener una fórmula y al despejarla voy a poder obtener la concentración de alguna sustancia desconocida. Entonces, en el eje de las X siempre voy a graficar concentración versus absorbancia. Cada pareja de datos, concentración versus absorbancia, se va a introducir en la calculadora y me va a permitir obtener varios datos. A, que es el punto de inserción, B, la pendiente, y R, que es un coeficiente de correlación. Si yo despejo, entonces esta fórmula, si despejo X, X va a ser la concentración desconocida, entonces yo ya conocería Y, que es el dato de la absorbancia de la muestra desconocida que estoy leyendo. Tengo A, que lo obtengo de la ecuación de la recta, y tengo el dato de B. Entonces, si yo despejo X, podría obtener la concentración de una sustancia desconocida. Entonces, ¿qué es lo que les planteamos en el laboratorio? Se realiza una curva espectral de hemoglobina. Para ello se toman 0.5 mililitros de sangre, se adicionan a un balón aforado y se completa al volumen del balón aforado. Después, ¿qué se va a hacer? Se va a tomar una porción de esta solución que se preparó y se va a pasar a una celda que se va a leer en el equipo. Entonces vamos a seguir todos los pasos que mencionamos al inicio. Primero se va a fijar a 0% de absorbancia con agua destilada y después se va a leer esa solución a todas estas longitudes de onda para determinar cuál es la longitud de onda ideal para este compuesto. Se registraron los datos y esos datos se les van a suministrar a ustedes para que determinen, por un lado, cuál es la longitud de onda de mayor absorción y realicen la gráfica. Recuerden que en el eje de las X siempre va a ir la longitud de onda y en el eje de la Y la absorbancia. En cuanto a la curva espectral de naranja de metilo, entonces tenemos una solución stock o patrón
de naranja de metilo que está a una concentración de 100 miligramos por litro. A partir de esta solución vamos a tomar 5 mililitros que se van a llevar a este balón aforado y se va a completar el volumen del balón, que es 50 mililitros. A esta preparación que hacemos, entonces le tenemos que determinar el factor de dilución y determinar la concentración en la que quedó, porque estamos partiendo de una solución que está a 100 miligramos por decilitro, pero estamos preparando una menos concentrada. Después, en una celda voy a tomar una parte de esta solución, de nuevo voy a fijar el espectrofotómetro a cero con agua destilada y voy a leer en todo el rango de luz visible. Los datos los registramos, se los vamos a proporcionar a ustedes para que realicen la gráfica y determinen cuál es la longitud de onda a la que más absorbe el naranja de metilo. Bueno, entonces vamos a revisar cómo se halla el factor de dilución y la concentración de la solución que preparamos. La fórmula para el factor de dilución es volumen final de la disolución sobre el volumen que se tomó de la disolución stock. Y en la fórmula de la concentración, para hallar la concentración de la sustancia que preparamos, es concentración del patrón sobre el factor de dilución, que es lo que hallamos en esta primera fórmula. Entonces, para la solución que preparamos, que hemos explicado antes, el factor de dilución, el volumen final, recuerden que este balón es de 50 mililitros, entonces el volumen final va a ser 50. Y el volumen que tomamos de la disolución stock fueron 5 mililitros. Tomamos 5, lo extrajimos al balón y completamos a 50 mililitros. Si divido estos dos, 50 en 5 me da 10. Las unidades se anulan, por lo tanto el factor de dilución de esta disolución que preparamos es de 10. No tiene unidades. ¿Cómo hallamos ahora la concentración? La concentración del patrón que tomamos fue 100 miligramos por litro. Recuerden que tomamos 5 mililitros de una solución stock que estaba a 100 miligramos por litro. Y el factor de dilución, que ya lo hallamos en esta fórmula, es de 10. Es decir, que al hacer la división voy a tener que la concentración de la disolución que preparamos es de 10 miligramos por litro. Por lo tanto, esta concentración de esta solución es 10 miligramos por litro. Para la curva de calibración, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una dilución, como ya se mencionó, 5 mililitros de la solución que está a 100 miligramos por litro, se lleva al balón, se completa el volumen a 50, ya explicamos cuál era el factor de dilución y la concentración a la que nos quedó este. A partir de este nosotros preparamos 5 tubos y después determinamos para cada tubo el factor de dilución y la concentración empleando las fórmulas que ya les presentamos. Nosotros les vamos a dar a ustedes cuál es el dato de absorbancia de cada tubo para que ustedes puedan elaborar la ecuación de la recta, y les vamos a dar dos datos de absorbancia, uno de una solución A y uno de una solución B. Todo eso está en el formato del taller, todos esos datos, para que ustedes simplemente despejen las. Entonces retomemos. A partir de esta solución que preparamos, que está a 10 miligramos por litro, preparamos 5 tubos. A cada tubo le adicionamos un volumen determinado de este naranja de metilo que está a 10 miligramos por litro y completamos con agua a otro volumen. Entonces vamos a hacer el ejercicio o el ejemplo con el tubo 1 para que ustedes realicen los cálculos para los tubos 2, 3, 4 y 5. Entonces al tubo 1 tiene un volumen final que se puede obtener de sumar el volumen de naranja de metilo y el volumen de agua destilada. Entonces 1 mililitro de naranja de metilo más 9 mililitros de agua destilada me da un volumen final de 10. Y el volumen de la solución stock, que es el naranja de metilo, es 1 mililitro, ¿cierto? Entonces, teniendo esos volúmenes, yo ya puedo calcular el factor de dilución. Entonces, el volumen final de la disolución es 10 mililitros, que sale de sumar estos 9 y 1 mililitros.
y el volumen de la solución o de la disolución stock es 1 mililitro. Entonces, por lo tanto, 10 sobre 1 me da 10. Es decir, que el factor de dilución del tubo 1 es 10. Ya teniendo el factor de dilución, vamos a hallar la concentración en la que quedó este tubo. Entonces, la concentración de la solución stock es 10. ¿Por qué es 10? Porque este tubo 1 lo preparamos a partir de esta disolución que hicimos en el balón aforado. Entonces, la concentración de nuestra solución stock es 10 y el factor de dilución es 10, que lo acabamos de hallar acá. 10 sobre 10 me da 1 miligramo por decilitro. Esa es la concentración de mi primer tubo. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, ustedes van a hallar el factor de dilución y la concentración de los demás tubos. Si se dan cuenta, el volumen final de todos los tubos es 10, 8 más 2, 4 más 6, 2 más 8 y 10. Por lo tanto, aquí el numerador siempre va a ser 10. Lo que va a cambiar es el volumen de la solución stock, que en este caso fue 1 mililitro, aquí son 2, 4, 8 y 10. Entonces van a hallar el factor de dilución para cada uno de los 4 tubos que falta y la concentración de los 4 tubos que faltan para que con este dato de concentración ustedes puedan elaborar la ecuación de la recta. Ustedes van a hallar esta concentración y nosotros los docentes les vamos a suministrar el dato de absorbancia, que es el que ustedes emplean para hacer la regresión lineal o la ecuación de la recta. Siempre en la ecuación de la recta se va a introducir los datos de concentración y absorbancia, concentración en X, que van a ser los que van a obtener acá, y la absorbancia en Y, que son los datos que les vamos a suministrar. Listo, muchachos, entonces van a descargar el formato del taller con los datos que ya les suministramos y van a completar. Todas las dudas las solucionamos en nuestro encuentro sincrónico.